en ese caso les pedimos paciencia para la recepción, van a ser avisados. Si son de Córdoba Capital, lo más probable es que se realicen a través de los CPC, de los centros vecinales, de las organizaciones. Y si son del interior, lo más probable también que desde sus municipalidades u organizaciones los estén convocando. Todas las familias que se anotaron en el kit de semillas de otoño-invierno y que también primavera-verano van a recibir estas 6 especies, y la idea es poder ir trabajando conjuntamente y fortalecer estos espacios, ¿no?, de encuentro que son nuestras capacitaciones por un lado, y también fortalecer lo que hace a la producción, ¿no?, a la autoproducción de las verduras para llevar a la mesa de cada uno de nosotros. Así que bueno, bienvenido a este espacio de la subsecretaría, hagan todas las preguntas pertinentes y les agradecemos mucho y esperamos que también puedan hacer la difusión a aquellas familiares y amigos que también están por recibir el kit. Roxana y Nati, muchísimas gracias por la jornada de hoy y buena jornada para todas y todos. Muchas gracias. Adelante nomás. Gracias, Mariana. Bueno, buenos días, mi nombre es Roxana Gili. Soy técnica de la Subsecretaría de Agricultura Familiar y estamos a cargo de este ciclo de capacitaciones, junto con otros técnicos de la misma repartición. Y en este caso, las plantas aromáticas en la huerta es la primera vez, o sea, se incorporó a este tercer ciclo, es una capacitación nueva, así que tienen el privilegio de ser lo que estrenen esta capacitación. Nati, dame permiso para compartir. Por ahí las plantas aromáticas las tenemos como que son más para condimentar, pero en la huerta cumplen una función muy importante. Ahí salgo, perdón. Ahí está. Cuando yo doy presión de compartir, me tenés que habilitar. Sí, no te deja. Ahí está. Ahí estamos, Rosy. Bueno. Como les decía, las plantas aromáticas en la huerta tienen una función muy particular, muy especial, y son muy importantes. No solamente para usarlas como condimentos, sino que tienen un montón de propiedades que por ahí desconocemos. Por eso nos pareció importante sumarla al ciclo de capacitaciones. ¿Para qué sirve tener una alimentación? Rosy, no te estoy escuchando yo. Ahí atendemos el caso. Sí, se ha cortado. Me voy a poner en comunicación con la ingeniera y vamos a solucionar. Se le ha cortado el internet, ahora ingresa. No se preocupen que voy a compartir yo la... Esperemos un momentito, ya estamos con usted.
Perdón, se me desconectó. Sí. Estamos complicados. ¿Querés, Roxy, que... No, ¿querés que pruebe pasar yo el power? Bueno, sí, capaz que eso lo recargue, o apago la cámara. También puede ser. Ahí apago la cámara y comparto. ¿Estás todavía para compartir? Sí, ¿no? No, No, ahora te hago. disculpen los inconvenientes. Son los inconvenientes de la virtualidad muchas veces que nos acercan, pero traen este tipo de cosas. Ahora sí. Y sí, no es fácil estar... ¿Te ves con la cámara apagada? Sí, Bueno, está perfecto. vos avísame cualquier cosa. Sí, sí. Yo voy a apagar mi micrófono. Bueno, como les decía, es muy importante el consumo de frutas y verduras. ¿Por qué? Porque nos aportan todas las vitaminas, minerales y fibras. Por eso, la importancia de tener una buena alimentación y de producir nuestros propios alimentos. Los hidratos de carbono, el azúcar, están en el arroz, en las harinas, entre otros. A modo de ejemplo solamente, porque no nos metemos en la parte nutricional, pero es un ejemplo que damos, las cantidades diarias que sugieren los nutricionistas es consumir un plato de verduras crudas, que lo hacemos a través de todas las verduras que son de hoja, o por ejemplo zanahoria, remolacha si la comemos cruda, un plato de verduras cocidas o en conserva, y 2 frutas medianas. Esto era una pequeña introducción porque las aromáticas también ayudan a cuidar nuestra salud. Por eso hacemos esta introducción. Y vamos a ver al final por qué nos ayudan las plantas aromáticas a cuidar nuestra salud. ¿Qué son las plantas aromáticas? Como ahí ven, en la foto donde está la lavanda, hay un abejorro. Es una de las funciones que tienen las plantas aromáticas por sus flores y por sus aromas de atraer los polinizadores. Esa es una de las funciones que tiene dentro de la huerta, entre otras. Las plantas aromáticas son aquellas plantas que tienen hojas, o sea, que tienen aroma en todas las partes de su planta, en las hojas, en flores, en tallos, algunas las raíces también, por ejemplo el jengibre tiene la raíz, es aromática, y se pueden utilizar, tienen diferentes usos. Despiden aromas, algunas más intensos, otras menos intensos, pueden ser árboles como en el caso de un laurel, puede ser un arbusto como en el caso de un romero, o pueden ser plantas herbáceas. Tenemos la albahaca, por ejemplo, que es primavera-verano y no aguanta las temperaturas bajas, entonces se hela en invierno. Eso sería una planta herbácea. Son una fuente viva de aromas y sabores y una farmacia natural. La mayoría son de tamaño pequeño y requieren poco espacio para el cultivo. Un gran número de ellas son perennes. ¿Qué significa perennes? Que me duran toda la vida, o sea, que no se mueren, no terminan su ciclo en 6 meses, sino que me duran muchos años. ¿Por qué? Porque son árboles, porque son arbustos. Bienales significa que la puedo cultivar durante 2 años, o sea, me dura 2 años el cultivo, como por ejemplo el perejil, que el perejil lo ponemos dentro de la huerta como una hortaliza, pero en realidad es una planta aromática. El perejil, si nosotros le hacemos un buen cuidado y vamos cortando las partes, las hojas de arriba, y no dañamos la raíz, nos puede durar hasta 2 años o más. Entonces es muy, muy importante que aprendamos un poquito sobre las plantas aromáticas. No necesitan grandes recursos. Son plantas que por lo general, salvo la albahaca que necesita más cantidad de agua por el tipo de hoja que tiene, todas las otras, romero, tomillo, orégano, son plantas de hojas chicas. ¿Qué significa que una planta tenga la hoja chica? Que tiene menos requerimientos, sobre todo de agua, de humedad. Entonces las hace más resistentes. Y se cultivan agroecológicamente todas. O sea, todos los cultivamos con abonos que hacemos, o sea, con todo lo que
Nosotros en la capacitación de desarrollo de una huerta integral, damos todos los conocimientos básicos sobre cómo preparar nuestro propio compost y cómo mantener mantener sano y fuerte el suelo para que se mantengan sanas y fuertes nuestras plantas. En las aromáticas las vamos a cultivar de la misma forma, como cultivamos una hortaliza en la huerta. Son ornamentales. ¿Por qué son ornamentales? Porque son plantas muy, muy lindas a la vista, de colores, en el caso de la lavanda, de colores grises, las hojas, las flores de color lila, por eso son ornamentales, porque nos sirven para decorar nuestro jardín. Ofrecen fragancias, como les decía, estas fragancias y estos colores atraen a los polinizadores, entonces cumplen una función muy importante. Tienen formas diferentes, como les decía, de alegrar el hábitat, y tienen usos múltiples. Son excelentes acompañantes de otros cultivos, y algunas ejercen el control biológico de plagas y repelen insectos. Acá tenemos en la foto una albahaca y un tomate. Se asocian nosotros asociamos las plantas aromáticas con otros cultivos para que la plaga, en algunos casos actúa como repelente. O sea, por el mismo aroma que tiene la planta aromática, al pasar las plagas, mueven las hojas, y eso hace, o el mismo viento mueve las hojas, y eso hace que actúen como repelente. Y en otros casos actúan como control biológico de plaga. ¿Por qué? Porque hospedan a muchos enemigos naturales de las plagas, vaquita de San Antonio, que por ejemplo son enemigos naturales de los pulgones. Entonces nos sirven para esto, para control de plagas. Se las usa mucho como cerco vivo a los alrededores de la huerta, para esto, para que me hagan de barrera, también para las plagas, para que me hagan de reparo a mis cultivos, o sea que tienen múltiples funciones. Como les decía con el riego, la mayoría son originarias de climas mediterráneos, entonces necesitan poca agua para vivir, excepto la menta, el perejil, y no está acá, pero se los menciono, la albahaca, que necesitan más humedad. En el caso de la menta, el perejil, la albahaca, tienen hojas más grandes, entonces esto hace que que se evapore más rápido el agua, porque tiene una superficie de hoja más grande, entonces necesitan más cantidad de riego. Pero todas las otras, en el caso del romero, puede pasar muchísimo tiempo, o sea, si la vamos adaptando al lugar donde vivimos, no necesita casi riego. Con la lluvia que se dan naturalmente, la planta va a andar bien. Obviamente que una vez que la planta esté establecida, enraizada y que esté desarrollada dentro de mi huerta, yo puedo permitirme esto de no regarla todos los días. Pero es una planta que incluso el exceso de humedad puede llegar a dañarla. La salvia también, necesita muy poca agua. Con respecto al cultivo y al abono de las plantas aromáticas, necesitan, como les decía, el tema de poco abono. Nosotros tenemos la peperina, que es nativa de nuestra provincia, de nuestras sierras, y la peperina, por ejemplo, crece en plena montaña, sobre la piedra, y se desarrolla perfectamente. Esto quiere decir que necesitan suelos pobres, no necesitan gran cantidad de nutrientes para desarrollarse. Mientras más pobre es el suelo, más aroma y más sabor va a tener, porque se concentra el aroma y el sabor con esto. Mientras más la regamos o más nutrientes tiene ese suelo, más se diluye lo que le da el aroma, que es el aceite esencial, tienen aceite esencial. Con fertilizar la tierra una vez al año es suficiente. O sea que, como verán, son muy simples de cultivar, no tienen grandes requerimientos y cumplen muchísimas funciones. Dentro de la huerta, como le decía, el de atraer los polinizadores, el repeler plagas, el controlar, o sea, el asociarla con otras plantas. Si nosotros las abonamos en invierno, siempre es conveniente utilizar el abono orgánico. El abono orgánico es el compost, puede ser un guano. El guano siempre debemos hacer el proceso antes de ponerlo mezclado con tierra, dejar que fermente, levante temperatura, se descomponga, y cuando yo lo agarre con la mano y eso esté desarmado y esté frío, en ese momento tengo que aplicarlo, no antes, porque podemos dañar la planta.
Y si se usa algún fertilizante mineral, conviene hacerlo en otoño-primavera, porque en primavera, sobre todo, empieza el crecimiento. Y si son plantas que son perennes, o sea, que me duran toda la vida, siempre en la época de crecimiento conviene fertilizarlas para que sean más fuertes. También se podan en otoño, conviene todo lo que es romero, lavanda, todas las que son más leñosas o arbustivas, conviene podarlas para renovarles el crecimiento y para que no se hagan tantos troncos grandes, y eso hace, si yo no la podo, hace que la planta se me empiece a envejecer. Y yo lo que necesito de plantas aromáticas es la producción de hojas y de flores. Vamos a hablar un poquito de las características de algunas. Como le decía, tienen muchísimas propiedades y muchísimos usos, aparte del uso que tiene en la huerta. En la huerta se usan como corredores biológicos, para lo que les decía, esto de ponerlo a las orillas, de ponerlo entre las plantas de la huerta, con el tema sobre todo del control de plagas. En el caso de la albahaca, se usa porque favorece la digestión, se da sabor a los mariscos, ensaladas, sopas y pastas. Esos son los usos principales, digamos. Saliendo un poquito del tema de la huerta, ¿no? Para que vean qué importante y qué peso que tienen estas plantas dentro de una huerta o dentro del consumo familiar, que por ahí no desconocemos. La menta es ideal para bebidas heladas, ensalada de frutas también se le puede poner, es estimulante estomacal y antiespasmódica. Por eso se lo toma en infusión. La infusión se hace con las hojas, también se puede hacer con los tallos. El perejil nosotros no lo tenemos como que es una aromática. Es característico que lo usemos para cocinar simplemente. ¿Por qué? Porque lo podemos poner en todas las preparaciones que hagamos en nuestra cocina. Pero también se utiliza para calmar el dolor de muela causado por caries, para detener el flujo lácteo en el caso de cuando amamantamos, y las hemorragias nasales. Obviamente que estas son indicaciones caseras, no quiere decir que pase sobre lo que dice un médico, ¿no? Son simples recomendaciones. El romero es uno de los más perfumados, se usa en salsa, tiene mucho aroma, como ven las hojitas son chiquitas y tiene el aroma muy concentrado. Se utiliza en infusiones también para todo lo que es indigestión o acidez, y también se usa mucho en cosmética, todo lo que son shampoo, cremas, es muy utilizado el romero, bálsamos. El tomillo es la más resistente a la sequía, es el que más resiste la falta del agua, el tomillo. Es una planta rastrera, chiquita, de pequeño porte, no es tan grande, es igual que el orégano. Es ideal para el pescado, los huevos, el pollo, con la fruta seca podemos ponerle también tomillo. La infusión de tallos y hojas favorece la digestión, es buen calmante, se usa mucho el té para la tos y todo lo que son las irritaciones del aparato respiratorio, y para los resfríos. Acá tenemos el calendario de desarrollo de la planta. Tenemos la albahaca, el desarrollo, como les decía, es en primavera-verano, de septiembre hasta diciembre tenemos un buen desarrollo de la planta y una buena producción. Después empieza a semillar y termina el ciclo. Esas semillitas las podemos secar y guardarlas para tenerlas para la temporada siguiente. El ajo y la cebolla, para nosotros muchas veces las consideramos hortalizas, pero también son aromáticas, porque no solamente tiene aroma en los dientes, el ajo, o en el bulbo, la cebolla, sino en las hojas también. En la Segunda Guerra Mundial, tanto el ajo como la cebolla se usaban para desinfectar las heridas. Entonces, la verdad que son muy importantes, y también en nuestra huerta nos ayudan a repeler los insectos. Con el tema del control de plagas también nos ayudan. El anís también es una planta aromática, como ven estas se desarrollan en primavera-verano. En el caso del ajo, la hoja, que tiene la mayor concentración de los aromas, se desarrolla en primavera-verano.
Si nosotros queremos formar el bulbo, es en otoño-invierno, porque tenemos menor cantidad de horas de luz. Y para todas las plantas que forman bulbo, necesitamos menos cantidad de horas de luz. En esta época empezamos a tener los días más largos, y eso favorece al desarrollo de toda la parte vegetativa, de toda la parte de hojas. El berro también es una planta aromática, se puede consumir en ensaladas, tiene muchísimas propiedades. El cibulet también, es de la familia de las cebollas, también como el cibulet consumimos la hoja, el mayor desarrollo es en primavera-verano. El cilantro es muy parecido al perejil, son de la misma familia, pero tiene el aroma más concentrado, tiene mayor concentración de aceites aromáticos. El mayor desarrollo es de marzo a junio. Tenemos el estragón, que por ahí es poco utilizado, pero es muy perfumado, una planta muy linda, también se desarrolla en primavera-verano. El hinojo antes se producía mucho en las huertas familiares, ahora es como que se ha perdido la costumbre de comer el hinojo, pero es muy rico en ensaladas. De marzo a diciembre se desarrolla, o sea, casi todo el año. La lavanda, la época de crecimientos en invierno, permanece en reposo, por eso les decía que por ahí en mayo es conveniente podarle y dejar la planta más chica, así en septiembre se produce el rebrote y se renueva la planta. La mejorana, que también es una aromática, la manzanilla, esas son de marzo a junio. La melisa es muy perfumada, la melisa es una planta que es también perenne, si la cuidamos y la mantenemos sana, digamos, van a ver que por ahí las aromáticas en la huerta se llenan de plagas, pero bueno, esa es una de las funciones, que sean receptoras de esas plagas para que no nos afecte la huerta. La melisa es una de ellas. La menta y el orégano, las tres se desarrollan de septiembre a diciembre, en la mayor época de crecimiento, y durante el invierno la menta no resiste las bajas temperaturas, la podemos mantener bien cortita, digamos, podada en invierno, pero el orégano y la melisa pasan el invierno perfectamente sin que le provoque daño a la planta. Bueno, el perejil lo producimos todo el año. Si vamos cortando las hojas de arriba, vamos renovando el crecimiento vegetativo, y eso hace que la planta siga creciendo. ¿Por qué? Porque hace un buen volumen de raíz, y una vez que está arraigado en el suelo con una buena raíz, sigue produciendo. El romero lo tenemos como arbusto todo el año, pero la mayor producción me la va a dar de septiembre a diciembre. Después los otros meses se va a mantener, como les decía, igual que la lavanda, en un estado de reposo, sin crecer, digamos, se mantiene en el mismo tamaño, salvo que tengamos días de calor y de frío, que eso activa el crecimiento. Cuando nosotros dentro de una semana de frío tenemos después una semana de calor, eso hace que se active el crecimiento. Por ahí no está bueno para las plantas, porque es como que las vuelve locas, pero porque no saben qué hacer, y esto hace que a lo mejor esa semana que brotaron estén más tiernas las hojas, y después vienen bajas temperaturas de nuevo y se me helan. Por ahí suele ser perjudicial esto, pero bueno, en los últimos años tenemos mucha esa variación en nuestra provincia de temperaturas. La salvia y el tomillo también la salvia es más, es una planta medianita, el tomillo es rastrero, también la mayor producción es de septiembre a diciembre. Entonces, los invitamos a través de esta capacitación y dándoles los conocimientos básicos, que comiencen a plantar aromáticas, porque nos ayudan a cuidar nuestra salud. ¿Cómo las podemos consumir? Las podemos mezclar secas. ¿Cómo hacemos para secarlas? Las cortamos, las atamos con un hilo o con algo que podamos juntarla tipo ramito, las ponemos colgadas en algún lado que esté fresco, y no al rayo del sol, dejamos que se seque, entre 5 y 7 días se seca. Una vez que está seca la hoja, la retiramos los tallos, la sacamos del tallo, y la conservamos en un frasco con tapa para que no pierda los aromas. Esa es una forma de consumirla. Teniéndola así, la podemos consumir, podemos ponerle al mate, podemos preparar infusiones, o sea, podemos preparar té con esas hojas, o podemos
utilizarla en el caso del romero, el orégano, para las comidas. También se puede hacer con el perejil, con todas las aromáticas se puede hacer lo mismo. O frescas, picarlas frescas y mezclarlas con sal. De este modo empezamos a disminuir el consumo de sal. Lo que se llama la famosa sal de campo, que viene mezclada, puede ser con aromáticas frescas, cortaditas chiquitas, o puede ser con aromáticas secas. Nosotros mezclamos, ponemos en un salero la mitad de aromáticas, la mitad de sal, y estamos condimentando, pero disminuyendo la cantidad de sal que por el cloruro de sodio, el exceso de cloruro de sodio afecta a la salud. De esta manera estaremos cuidando nuestra salud. Se puede condimentar fresca o seca ensaladas, otras preparaciones de manera directa. Directamente espolvoreo sobre una ensalada, le pongo el condimento y se puede consumir así. Obviamente que de fresca siempre conserva todas las propiedades y conserva malos sabores. Cuando nosotros le disecamos pierde un poco el aroma, pero lo mismo se puede usar. Se puede, como les decía, para darle sabor al mate, el burro, por ejemplo, que es una aromática que se utiliza mucho para el mate, la menta. Bueno, yo también utilizo la lavanda para el mate, queda muy rico. Es cuestión de acostumbrarse, ¿no? Bueno, la stevia se usa para endulzar, para disminuir el consumo de azúcar, y lo que les decía, se puede realizar con todas infusiones. Incluso hasta el orégano, que ven en la foto, se puede tomar como té. Ahí tienen nuestro mail y la página. En la página van a encontrar una cartilla exclusiva de plantas aromáticas. Ahí voy a prender la cámara. Van a encontrar en nuestra página una cartilla exclusiva de plantas aromáticas donde explica todo, cómo se hace el cultivo, está el calendario de la época de producción de la aromática, cómo utilizarlas. Yo siempre les digo que por ahí lo que conviene es, para tener la mano y no tener, si la tenemos en la huerta y podemos salir y cortar un gajito de cada uno, las hojitas de laurel, y condimentar nuestras comidas directamente, mejor. Pero por ahí, si no tenemos esa posibilidad, y a lo mejor tenemos un vecino que podó el romero y nos da romero, ¿qué hacemos? Para que se conserve tal cual como la cortamos de la planta, lo que podemos hacer es cortarla, se puede hacer con el perejil, se puede hacer con todas, cortar las hojitas, armar cubitos en la cubetera, poner las aromáticas, puede ser mezclado, puede ser solamente romero o solamente perejil, o hacer un cubito de una mezcla de aromáticas, ponerlo en una cubetera a todas las hojitas, acomodarla, echarle agua y hacer cubitos, y tener guardado en la heladera, en el freezer, o en la heladera, en el congelador. Entonces nosotros cuando cocinamos, hacemos una sopa, lo que sea, sacamos los cubitos y de manera rápida tenemos para utilizarlo, y la podemos tener todo el año. Ahí nos consultaba si podemos brindarles algún lugar donde comprar semillas de aromáticas. Si se consiguen fácil. Es de Carlos Paz la persona. Es Celeste Yedro. Por ejemplo, la mayoría de las aromáticas no cumplen su ciclo en nuestra provincia. ¿Qué es cumplir el ciclo? Que llega hasta producir semillas. ¿Por qué? Porque no están dadas las condiciones de temperatura y humedad para que puedan cumplir ese ciclo. Entonces es difícil y es costoso conseguir las semillas. Entonces, el perejil sí se consigue. Es muy común conseguir semillas de perejil. En todos los otros casos, yo les recomiendo que compren los plantines, o que hagan los plantines ustedes. Los plantines se pueden hacer, según la aromática que sea. En el caso de un orégano o un tomillo, por división de matas que se llama, sacan un pedazo de raíz de una planta madre, y eso lo ponen en otro, o sea, hacen otra plantita. Esa es la mejor forma de reproducir tanto el orégano como el tomillo. En el caso de una lavanda, de un romero, se hacen estacas
se corta la parte de arriba, no la parte leñosa, sino la parte más tierna, se le sacan las hojitas, se le deja en la punta un par de hojitas, y se pone en la tierra con bastante arena, cosa de que se forme la raíz. Una vez que enraizó, ya se desarrolla con normalidad la planta. Pero siempre hay diferentes tipos de reproducción de las plantas. Una, la principal, la más conocida y la que más usamos, es la semilla. Pero también se puede reproducir la planta utilizando partes de otra planta para reproducir. Entonces, en las aromáticas, en la mayoría se hace eso. Por ejemplo, en la menta es muy común sacar un gajito y hacer una planta. La mayoría se hace por gajo o por estaca. El perejil dice, sí, el perejil se puede secar. Sí. Hacer ramitos, los colgas que no le dé el aire tan fuerte. O sea, que en el reparo se seca y después lo desarmas las hojas con las manos y lo pones en un frasco, que se conserva en un lugar seco y fresco. También nos decían que, sí, Celeste nos comentaba que era fácil, las semillas que encontraba generalmente aromáticas era perejil, las que nombraste vos. Sí, albahaca y salvia. Es que son las más comunes, porque la albahaca, por ejemplo, tiene un ciclo de 6 meses, termina el ciclo. O sea, es muy fácil de obtener semillas de albahaca. El perejil también. Sí. Y la salvia también, pero las otras, sobre todo las que son arbustivas, o las que son rastreras, como el orégano o el tomillo, es más difícil de conseguir, es más costoso en realidad. A lo mejor conseguir, pero es más costoso. Y además, recuerden, las plantas se adaptan al lugar. ¿Qué plantas? Entonces, si yo saco... Ah, perdón, Rosy. Sí. No, si yo saco del orégano de mi vecino una plantita y reproduzco esa planta ya está adaptada al lugar. Por ahí cuando yo la hago de semilla es más difícil, hasta que se desarrolle la planta y hasta que crezca. Sacando haciendo una reproducción de otra planta, agilizo mucho, o sea, me gano muchísimo tiempo. Entonces también tengan en cuenta eso. Sí, Nati. Esto te preguntan que en qué momento lo deben hacer a la reproducción por reproducción por estaca. Del romero y de la... Y lo tienen que hacer en otoño. O sea, lo pueden hacer en otoño, lo pueden hacer en abril o lo pueden hacer en septiembre, en primavera, cuando empieza en esas dos épocas. Lo único que tienen que tener es como si hicieran un almácigo, lo tienen que tener en un lugar protegido, que lo rieguen, no les digo todos los días, pero cada 3 días. Entonces tienen que tener en cuenta eso, que tiene que tener riego y que tiene que estar protegido. Hasta que ustedes vean que empiezan a largar hojitas nuevas, ahí les va a dar la pauta de que ya tiene desarrollo raíz, y cuando tiene desarrollo raíz lo pueden trasplantar. Acá dice que planta aromática se puede reproducir por esqueje. Claro. Romero, lavanda, menta. La salvia también, pero es más complicada. Es más complicada porque no enraiza de manera tan fácil. Le cuesta más. Pero todas las que son leñosas, todas. Y la menta. Están preguntando, Beatriz, nos pregunta que cómo hace para controlar las plagas de menta, algo natural y casero. Y a Marcela... Ahí preguntó de la ruda. Sí, de la ruda preguntaba. ¿En qué momento podía...? La ruda es una planta, la ruda también es una planta aromática, también tiene muchísimos beneficios y en el tema es muy rica cuando lo tomamos en té, por más que tiene un olor muy fuerte. Y en la huerta, tener un aroma tan fuerte es excelente como repelente. Yo les nombré algunas, ahora en la presentación, porque hay muchísimas plantas aromáticas. El tema es saber esto, los usos que tienen, y que para qué nos sirven en la huerta y para qué nos sirven y cómo consumirlas. El tema de la ruda, se puede hacer la ruda larga, sobre todo el macho es más complicado porque la ruda tenemos macho y tenemos hembra. La hembra es la que tiene la florcita amarilla. El macho es la que tiene la hoja más grande. En el caso de la hembra,
El macho es más difícil de reproducir. Yo les aconsejo que traten de conseguir los plantines. En el caso de la hembra, hace plantitas abajo nuevas. Van cayendo las semillitas, la pueden reproducir de semilla o pueden sacar hijitos de una planta que tengan más grande. Bueno, nos preguntaban también cómo poder combatir las plagas en la menta. Algo natural y casero. Y a Marcela le quería Mira, lo que pedir te conviene en la menta cuando tenés plaga es podarla, cortarla, renovarle el crecimiento y ponerle un poquito de fertilizante. Porque la planta empieza, por más que, bueno, la menta, la albahaca, como les decía, y el perejil por ahí son las que más nutrientes necesitan en el suelo, las otras no. Y las otras se aguantan suelos más pobres. Lo que conviene es podarlas y recortarlas todas y nutrir un poco el suelo para que se ponga fuerte la planta. Marcela Roxy se anotó para recibir las semillas de otoño e invierno y recibió de perejil. Dice que lo tiene hermoso. Ahora le voy a pedir a Marcela si nos las puede mostrar, puede prender la cámara y el micrófono y mostrarnos cómo lo tiene al perejil ya. Y conseguí eneldo, estragón. ¿Cómo? No, Agustín dice que claro, el estragón de tomillo y manzanilla en semillas que las consiguió. Pero recién para diciembre dice que se la van a entregar. ¿En esa época las puede sembrar? Sí, sí, podés sembrarlas porque como te decía, como son plantas, no son plantas, o sea, las vas a tener que cuidar en el primer invierno, por ahí en un lugar protegido para que no se te helen. Pero como son plantas que te van a producir todo el año, no hay problema, la podés sembrar. ¿Cómo controlan las cochinillas en aromática? Primero tenés que ver el tema del suelo, en romero y orégano, dice. Primero el suelo, por ahí ponerle un poquito de fertilizante, porque las plagas empiezan a atacar cuando la planta se empieza a debilitar. Y una de las mayores causas del debilitamiento es porque le faltan nutrientes. Primero nutrir el suelo y después las cochinillas con agua con jabón blanco. Ponen jabón blanco en agua, lo dejan, o por ahí cuando lavan algo con jabón blanco, lo dejan reposar una semana, después lo ponen, lo pasan por un colador que puede ser una media, un cancán, lo ponen en un rociador y rocían con eso. También las aromáticas en muchos casos se usan para hacer purines, que es purines, son preparados naturales para control de plagas. Más allá de que naturalmente por los aromas y los colores de las flores repelen plagas, también nos sirven para purines. Celeste nos dice, la stevia, ¿se puede cultivar en la provincia de Córdoba sin problema? Sí, sí, la stevia se puede cultivar. Por ahí tenés que tener cuidado porque no resiste mucho las bajas temperaturas. Estas son plantas que los primeros años tenemos que cuidarlas del frío, ya después se adaptan. Como les decía, si las podamos y las mantenemos chicas para que no se desarrolle. ¿Qué pasa a la planta? ¿Cuándo está más sensible a las heladas? Cuando tiene mucho desarrollo de la parte vegetativa de las plantas. Si nosotros las podamos, logramos, ahí está el perejil, logramos que, mira, un montonazo de perejil. Pueden hacer tortilla con el perejil. Con la hoja de perejil se puede hacer tortilla y quedan muy ricas. Gracias, Marcela. Les decía, cuando tiene mucho desarrollo de la parte aérea, de la parte de hojas tiernas, ahí me la afecta más el frío. Pero si yo durante el invierno la podo, la dejo chica la planta, pasa todo el invierno sin ningún problema. El cedrón es una aromática y es un árbol. Se puede reproducir por estacas también. De la misma forma que el romero. Sacamos estacas no tan leñosas, sino más tiernas, y se puede hacer por estacas. Y se reproduce, siempre las estacas conviene hacerlas en abril o en septiembre. Y acá dice el jengibre. Sí. El jengibre es una raíz y sí se puede hacer en nuestra zona. Lo podemos hacer en una maceta el jengibre.
Sí, a ver, acá. Acá comenta Lara que prepara el líquido para plagas con ajo y agua. Se Exacto. trituran 5 dientes y se deja reposar en agua. Cada una parte de la preparación, 4 de agua y lo rocío. Sí, también eso del ajo se puede hacer con alcohol de ajo se llama. También te sirve para las plagas. Sí, sí, tanto el ajo como la cebolla son muy bactericidas, entonces nos ayudan muchísimo con las plagas. ¿Agua con tabaco también se usa como repelente? Sí, también se usa para control de plagas el agua con tabaco. También se usa para control de plagas. Así que bueno, es muy simple, todas las plantas aromáticas son muy simples, son muy lindas las plantas. Los invito a que tienen que estar en el esquema de la huerta. Las pueden usar a los costados como cerco vivo, en el caso de un romero, pueden poner el árbol de cedrón también al costado de la huerta, digamos en la parte de afuera de la huerta para que no les dé tanta sombra, se puede usar, y las lavandas también, y todo el resto mezclado, la menta, el orégano, el tomillo, se puede hacer en gomas, ponen gomas y ponen una planta por goma, mezclado en la huerta, para que les ayude con esta dinámica del control de plagas. Ahora que no estamos compartiendo pantallas, nos gustaría si pudieran prender las cámaras, así les vemos las caritas, porque son muy poquitos los que tienen foto de perfil, inclusive, si lo pueden hacer. Y si alguno tuviese alguna No sé planta si hay alguna duda más. cerquita que nos la pueda mostrar, así las vemos. ¿No hay más dudas? ¿No hay más dudas? No sé si quedó claro, si quieren que especifiquemos algo más. Anímense, y esto de los cubitos, de hacer un mix de aromática y guardarla como cubitos, ayer veía que hacen con el limón y la menta, también cortan limón y menta y hacen en una cubetera y después se lo pones al agua para tomar agua con limón y menta y de esta manera le conserva todas las propiedades. Mira Luciana, qué hermosa. A ver. Muy bueno ese romero. Esperen, que le quiero ¿Ven la sacar. tierra que... ¿Ven la Ese, tierra que ese no tiene que romero ser... lo hicimos por estaca, lo hicimos. Qué bueno. Mira, no me lo saques. ven que el suelo no es un suelo no es tierra negra, sino que se aguantan suelos más pobres. Muy bueno el romero. No me lo saques, por favor, que no... La albahaca, mira, ahí en la huerta. Y está lenta la cámara. Qué linda. A ver. Yo tengo una albahaca, pero la tengo en maceta. No sé si está bien el tamaño. Sí, sí, está bien. Ya está. Sí, la albahaca no es una planta que se desarrolla, o sea, las plantas van a tener mayor o menor tamaño según el recipiente que está, pero podés tenerlo en maceta. Gracias. Está muy linda. Muy linda que tienen. Bueno. No sé si alguno quiere abrir el micrófono y comentar algo. Le queremos decir que bueno, Roxana ya puso el mail, se los vamos a reiterar por el chat. Esa es nuestra vía de comunicación por el momento, lo estamos atendiendo casi en el instante, se ha convertido prácticamente en un chat, los atendemos personalmente, así que ante cualquier consulta que posean con respecto a la certificación del curso, a este curso en general, a la entrega de semillas, algunos inscritos para recibir las semillas primavera-verano. A ver. A ver
acá me contestan. Sí se han inscrito. Hola. Ana, Rocío, buenísimo. Volverles a comentar que ya comenzó la logística de distribución. La misma está dada en dos etapas. Ya están las vamos a hacer mediante algunos referentes, ya sean legisladores, referentes comunitarios de sus localidades, que ya están pasando a buscarlas por nuestras oficinas en Parque, y se van a poner en contacto con ustedes mediante el teléfono que han dejado o el mail, para decirles dónde tienen que pasar a buscarlas o si se las van a entregar directamente en su domicilio. Ahí dice que se anotó, pero nunca recibió el mail de confirmación. En ese caso te tendría... El mail te llega al correo que tenés declarado en el Ciudadano Digital, ¿no? Tienen que tener en cuenta eso, que a lo mejor cuando hicieron el Ciudadano Digital, declararon un mail y ahora tienen en uso otro. El mail siempre llega al mail que tienen declarado en el Ciudadano. Y si no, en notificaciones, en la parte de notificaciones del Ciudadano Digital. Bueno, la distribución va a estar dada, como les venía contando, en 2 etapas, y que se va a extender durante estos días, ¿sí? En cada zona se ha definido un referente territorial, como les venía contando, que se pondrá en contacto con ustedes para coordinar el día, el lugar y la hora en que se las vamos a entregar, ¿sí? Cada kit va a traer en esta oportunidad cebolla, berenjena, apio, tomate, lechuga y achicoria. La primera etapa se ha comenzado ya por el interior y van a ser los departamentos de Pocho, Sobremonte, Tulumba, Río Seco, Minas, Ixchilín, Totoral, General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña, San Javier, Unión, Juárez Selma, Cruz del Eje, General San Martín, San Alberto, Río Primero, Caramuchita, Río Segundo, Marcos Juárez, Tercero Arriba, Río Cuarto y Santa María. Y en la segunda etapa tendremos los departamentos de San Justo, Punilla, que he visto que hay gente de Carlos Paz, Colón y Córdoba. Ante cualquier consulta, obviamente volverles a repetir que se comuniquen mediante el mail. Ahora, Nati, Marcela levantó la mano. ¿Se Sí. quiere habilitar el micrófono? Sí, por favor, Marcela. Sí, te hago una consulta porque veo que vienen las semillas de apio y la verdad que nunca lo planté, nunca vi cómo se hace, cómo nace la plantita, cuánto demora. ¿Me podrás informar algo? El apio es, consumimos la hoja y el tallo, entonces como si fuese una acelga. Los tenés que sembrar distanciado suponte entre 6 y 10 centímetros entre plantas, se va a desarrollar el tallo y las hojas, y después llega un momento que a los 15 centímetros de tallo, si querés que te quede blanqueada la hoja, como con el apio que compramos, que la parte del tallo está blanco, se envuelve con un film o con algo oscuro, o con una tela en la base, así no le da el sol. Al no darle el sol, no produce clorofila, que es lo que le da el verde a la planta, y se blanquea. Y después lo cortas. Pero se pueden cortar incluso las hojas más chiquitas. Eso vos lo vas consumiendo a tu gusto, digamos. Pero es como si fuese una acelga. ¿Y qué es preferible sembrarlo? ¿Al sol, media sombra? No el sol del mediodía, por ejemplo, porque la hojita no se banca tanto, el sol fuerte. Te conviene sembrarlo suponte que le dé el sol de la mañana y el de la tarde mejor, si es el sol de la mañana o el de la tarde. Bueno, muchas gracias. De nada. Ahí le decía que tenía boldo. El boldo, la carqueja, la buscapina, que también viene en plantas, son todas plantas medicinales. La mayoría, o sea, todas las aromáticas son medicinales, pero hay medicinales específicas y todas, como ven, se usan. La buscapina, tomamos una pastillita, pero si nos tomamos un té de buscapina es mucho más sano que a lo mejor consumir un medicamento que tiene otros componentes.
El boldo también se puede consumir como té, y no tengan miedo a hacer el té con las hojitas directamente de la planta. Es mucho más rico, más concentrado. No sé si también pueden hacer sus tés caseros. Está bueno eso. Los invitamos también a que ingresen, como lo hacemos en todas las capacitaciones, a nuestra página web www.agricultura.cba.gov.ar. Allí van a encontrar en el link, siempre tenerlo presente, de Cosechando para mi familia, la huerta en tu hogar, es este. Ahora voy a apagar la cámara y lo van a poder ver. En ese link ustedes van a poder ingresar y van a encontrar cartillas sobre todo lo que hace a la producción en huerta, plantas aromáticas, riego, y también las pueden observar y las pueden imprimir si así lo desean. Y también poseen link directos de acceso a videos que tenemos colgados en YouTube de capacitaciones anteriores, como así también pueden verlos directamente desde ahí, algunos videitos que nuestra ingeniera agrónoma Roxana nos compartió acerca de la producción, de cómo producir ajo y algunos tips de cómo realizar cebolla. Exacto. Y también tienen un calendario de siembra que lo pueden bajar e imprimir si lo necesitan. Y pueden acceder, obviamente, a toda la información que atañe a lo que es el programa. Como, por ejemplo, a este segundo ciclo de capacitaciones que tenemos para brindarles. El lunes estamos brindando otra capacitación que es acerca de suelo, tipos de suelo, ¿no, Roxy? No tengo abierto el cronograma. Sí, todo lo que es el tema de fertilización de suelo y cómo mantener el suelo sano y fértil en la huerta. Recuerden que porque un suelo sano y fértil nos asegura el buen crecimiento de las plantas. Exacto. Ahí hay 2 consultas más, Nati. A ver. Sí, los invitamos a que consulten la página, no solamente como dice Nati por el contenido, sino que ahí tienen el cronograma completo de capacitaciones de los días lunes a las 9 de la mañana, que son los temas específicos, y los jueves está esta de aromáticas y la de desarrollo general de huerta, que se da, esta de aromáticas y la de producción agroecológica, son los jueves a las 10 de la mañana. Y después, cada 15 días, tenemos el desarrollo de la huerta integral a las 5 de la tarde. Así que el que quiera sumarse, ahí dice alrededor de los frutales se podrán poner aromáticas como cercos, sí. También te ayuda como repelente de plagas. Se pueden utilizar. Después dice, arma un pequeño huerto, todo en maceta y lo ubiqué bajo un árbol. ¿Está bien o necesitan sol? Necesitan un mínimo de 5 horas por día de sol. Así que yo te aconsejo que no, o sea, en invierno puede ser si el árbol se le caen las hojas, porque pasa el sol, pero no es conveniente ponerlo bajo la sombra, te vas a tener que correr. Sobre todo lo que es de hoja. Y lo de que es de fruto más, porque tiene que cumplir todo, desarrollarse la planta y cumplir todo el ciclo, entonces necesita mucho sol. Perfecto. Bueno. Si no tenemos más dudas, nos estaríamos despidiendo. Decirles que gracias por sumarse a esta iniciativa de la huerta en tu hogar, que es una iniciativa que la verdad no solamente les va a conducir a una alimentación saludable, sino que les va a forjar esos lazos familiares que tanto nos está haciendo falta en este momento. Y bueno, y agradecerles y decirles que los esperamos en otra capacitación. Aprovechenlas, que están muy buenas. Yo particularmente no soy ingeniera agrónoma y gracias a estos contenidos y que me brindan mis compañeros, estoy logrando hacer una huerta en casa. Y estoy muy contenta con eso. Así que bueno, les agradecemos a todos. Ahí dice Lara, Nati, que tiene un par de plantas y que le da el sol directo. Sí,
Las aromáticas, el romero, el romero, el orégano, el tomillo se aguantan en el sol directo. Así que no hay problema con eso. Como para terminar de cerrar las consultas. Perfecto. Bueno, yo por mi lado ya Bueno. saludé. Muchísimas gracias a todos, no los quiero hartar más. Muchas gracias por la buena predisposición y esperamos que no solamente produzcan aromáticas en su huerta, sino que empiecen a consumirlas. Saludos a nuestros Tienen muchos usos y por ahí lo desconocemos. Ahí lo veo. Sí, está Esteban, gracias Esteban. Esteban está en el área de agentes zonales, así que es un referente nuestro para la zona. Así que con él también pueden mantener contacto. Gracias a todos, nos vemos en la próxima. Bueno, muchas gracias, que tengan un buen día